Trabajar con las bases de datos, los objetos de las bases de datos, puede ser complicado para algunos usuarios. Por eso, la información que se presenta a continuación tiene como finalidad ayudarles a familiarizarse con los componentes que integran Microsoft Access. Soy Echeverría Marjorie, estudiante de la Universidad de Oriente en la especialidad de licenciatura en Gerencia de Recursos Humanos, asignatura Informática Gerencial. Comencemos. Introducción a las bases de datos en Microsoft Access. Lo primero que debemos saber es qué es una base de datos. Es un programa capaz de almacenar gran cantidad de datos relacionados y estructurados que pueden ser consultados rápidamente. Es información ordenada de modo sistemático para su posterior recuperación, análisis o transmisión. Una base de datos computarizada es una gran colección de archivos electrónicos almacenados en una única ubicación. Una buena idea es transferir los datos a una base de datos creada con un sistema de administración, como por ejemplo Microsoft Access. Pero, ¿qué es Microsoft Access en realidad? Es un sistema de gestión de bases de datos incluido en las ediciones profesionales de Microsoft Office. Es un gestor de datos que utiliza los conceptos de bases de datos relacionados y pueden manejarse por medio de consultas e informes. Con Microsoft Access podemos agregar nuevos datos a una base de datos, como por ejemplo algún artículo en un inventario. Modificar datos existentes en las bases de datos. Ejemplo, cambiar la ubicación actual de algún artículo. Eliminar información. Un ejemplo es si un artículo es vendido o es descartado. Organizar y ver datos de diferentes formas. También compartir los datos con otras personas mediante informes, correo electrónico, etc. Ahora bien, partes de una base de datos en Microsoft Access. En el ejemplo que podemos ver tenemos tablas, formularios, informes, consultas, macros, módulos. Las siguientes secciones son breves descripciones de las partes de una base de datos de Microsoft Access, que son las más típicas. Comenzamos. Tablas en Microsoft Access. Una tabla de base de datos es similar en apariencia a una hoja de cálculo, ya que como podemos ver en este ejemplo, los datos se almacenan en filas y columnas. Formularios en Microsoft Access. Son las interfaces que se utilizan para trabajar con los datos y a menudo contienen botones de comando. Casi todos los usuarios de base de datos prefieren usar formularios para ver, escribir y editar datos en las tablas. Se puede programar los botones para determinar que los datos aparezcan en el formulario, abrir otros formularios o informes o realizar otras tareas diversas. Por ejemplo, se podría crear un formulario denominado formulario de cliente para trabajar con los datos del cliente
El formulario de cliente podría tener un botón para abrir formularios de pedidos en el cual se pueda escribir un pedido nuevo de algún cliente. Informes en Microsoft Access. Estos sirven para resumir y presentar los datos de las tablas. Responden a una pregunta específica, como por ejemplo, ¿cuánto dinero se ha facturado por cliente este año? Un informe se puede ejecutar en cualquier momento y siempre reflejará los datos actualizados de las bases de datos. Suelen tener un formato que les permite imprimirlo, pero también se pueden consultar en pantalla, exportar a otros programas o enviar por correo. Consultas en Microsoft Access. Su función más común es recuperar datos específicos de las tablas. Los datos que se desean ver suelen estar distribuidos por varias tablas y gracias a las consultas se pueden ver en una sola hoja de datos. Si normalmente no se desea ver todos los registros a la vez, las consultas les permiten agregar criterios para filtrar los datos hasta obtener solo los registros que se desean. Un ejemplo es este asistente para consultas que tenemos acá, en el cual solo se desea ver aula clic, cursos por hora y por mes y no por año. Hay dos tipos de consultas básicas. Consultas de selección, que son simplemente recuperar los datos y hace que estos estén disponibles para su uso. Consultas de acción. Realizan una tarea con los datos. Pueden servir para crear tablas nuevas, agregar datos a las tablas existentes, actualizar datos o eliminar datos. Macros en Microsoft Access. Se puede considerar como un lenguaje de programación simplificado que se puede utilizar para aumentar la funcionalidad de la base de datos. Contienen acciones que realizan tareas como abrir un informe, ejecutar una consulta o cerrar la base de datos. Casi todas las operaciones de base de datos que normalmente se realizan manualmente se pueden automatizar mediante máquinas, ahorrando así muchísimo más tiempo. Como por ejemplo, se puede adjuntar una macro a un botón de comando en un formulario, de modo que la macro se ejecute cuando se haga clic en el botón. Módulos en Microsoft Access. Son los objetos que sirven para aumentar la funcionalidad de las bases de datos, mientras que las macros en Access se crean seleccionando acciones de una lista. Los módulos se escriben en el lenguaje de programación de Visual Basic para aplicaciones, como podemos ver en nuestro ejemplo. Un módulo es una colección de declaraciones, instrucciones y procedimientos que se almacenan conjuntamente como unidad. Estos pueden ser módulos de clase, se adjuntan a formularios e informes y normalmente contienen procedimientos específicos del formulario o del informe al que están adjuntos. Módulos estándar contienen procedimientos generales que no están asociados a ningún otro objeto. Para las conclusiones, Microsoft Access
Es un programa utilizado en los sistemas operativos de Microsoft Windows para la gestión de bases de datos creado y modificado por Microsoft y orientado a ser usado en un entorno personal o en pequeñas organizaciones. Es un componente de la Microsoft Office que permite crear ficheros de bases de datos relacionales que pueden ser fácilmente gestionadas con una interfaz de gráficas sencilla. Además, estas bases de datos pueden ser consultadas por otros programas. Dentro de un sistema de información, Microsoft Access estaría dentro de la categoría de gestión y no en la de ofimática como se podría pensar. Este programa permite manipular los datos en forma de tablas, crear relaciones entre tablas, consultas, formularios, para introducir datos e informes, para presentar la información. Muchas gracias por quedarte hasta el final de este video, espero que te haya gustado.